Bienvenidos estudiantes del Instituto Técnico Honduras. Soy la profesora Denia Gómez. Esta es la clase de Física Aplicada para 11º grado. En este video hablaremos sobre el principio de Pascal y sus aplicaciones. No olvides tener a mano lápiz y tu cuaderno con apuntes sobre los temas de densidad y presión discutidos anteriormente. Comencemos. El principio de Pascal nos dice que una presión externa aplicada a un fluido confinado se transmite uniformemente a través del volumen del líquido. Es decir, si aplicamos una fuerza sobre un área, generamos presión. Esa presión se transmite al líquido y tal como lo hemos estudiado antes, los líquidos son prácticamente incompresibles. Por tanto, dicha presión se transmite de manera íntegra y sin pérdida, en todas direcciones. Pascal demostró este principio con este experimento. Colocó un émbolo a una esfera con agujeros y llena de agua. Al ejercer presión, observó que la cantidad de agua que sale por cada agujero es la misma, es decir, la presión se distribuía uniformemente en todas direcciones. La aplicación más común del principio de Pascal es la prensa hidráulica, que de acuerdo con este principio, nos dice que una presión aplicada al líquido en la columna izquierda se transmitirá íntegramente al líquido de la columna de la derecha. Por lo tanto, si una fuerza de entrada F(i) actúa sobre un émbolo del área A(i), causará una fuerza de salida F(0), que actúa sobre un émbolo de área A(0), de modo que presión de entrada es igual a la presión de salida. La ventaja mecánica ideal de tal dispositivo lo podemos calcular en relación o en función de su fuerza, de sus áreas o en función del desplazamiento que haya tenido. Aquí les dejo las ecuaciones. Recapitulemos. Presión de entrada es igual a la presión de salida y se representa con esa ecuación. De esta ecuación podemos obtener F(0) haciendo un despeje. Esta ecuación me permitirá calcular la fuerza de salida. Esta misma me dice que una pequeña fuerza de entrada puede ser multiplicada para producir una fuerza de salida mucho mayor, utilizando simplemente un émbolo de área pequeña. El principio de Pascal resulta ser muy útil, ya que al hacer una fuerza pequeña sobre un área pequeña, se puede lograr una fuerza grande sobre un área grande. No olvides que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Todo esto nos permitirá levantar objetos pesados. Observa la animación. Con un esfuerzo pequeño podemos levantar objetos tan grandes como un auto. Incluso haciendo un esfuerzo mayor, podemos levantar objetos aún más pesados. Y si nuestra fuerza inicial fuera 10 veces mayor, podríamos levantar objetos realmente más grandes, esos de toneladas. El principio de la prensa hidráulica se aprovecha en múltiples dispositivos mecánicos y de ingeniería. Entre los ejemplos más comunes están la dirección hidráulica de vehículos, la gata hidráulica, los amortiguadores y el sistema de frenos de automóviles. Ahora pondremos en práctica lo anterior. Ejercicio 1. El émbolo más pequeño y más grande de una prensa hidráulica tienen áreas de 4 pulgadas cuadradas y 576 pulgadas cuadradas respectivamente. ¿Cuál es la ventaja mecánica ideal de la prensa hidráulica? ¿Qué fuerza de entrada se requiere en el émbolo pequeño para lograr una fuerza de salida de 2000 libras en el émbolo grande? ¿Qué desplazamiento debe tener el émbolo pequeño
para elevar el grande 1 pulgada. Resolvamos la primera pregunta. ¿Cuál es la ventaja mecánica ideal de la prensa hidráulica? Anteriormente estudiamos la ventaja mecánica en relación a sus fuerzas y a sus áreas. Para esto utilizaremos ventaja mecánica en relación a sus áreas. Es decir, ventaja mecánica es igual a sub 0 sobre A sub I. 576 pulgadas cuadradas, es decir, el émbolo grande, entre 4 pulgadas cuadradas, es decir, el émbolo pequeño, haciendo un total de 144. No olvides eliminar las unidades. Ahora responderemos la pregunta número 2. ¿Qué fuerza de entrada se requiere en el émbolo pequeño para lograr una fuerza de salida de 2000 libras fuerza en el émbolo grande? Para estudiar esto, utilizaremos las ecuaciones anteriormente estudiadas. Ventaja mecánica es igual a F sub 0 sobre F sub I. Hacemos un despeje. Este despeje nos permitirá calcular F sub I, es decir, fuerza de entrada. La fuerza de entrada es igual a F sub 0 sobre la ventaja mecánica. Recuerda que ya tienes la ventaja mecánica y la has calculado anteriormente. Por tanto, encontramos que 2000 libras fuerza entre 144 es igual a 13.9 libras fuerza. Esta es nuestra fuerza de entrada. Observa los datos y te darás cuenta que la fuerza de entrada es mucho menor en relación a la fuerza de salida. Y para terminar, resolvemos la tercera pregunta. ¿Qué desplazamiento debe tener el émbolo pequeño para elevar el grande 1 pulgada? Para resolver esta pregunta, utilizamos la ecuación de ventaja mecánica, pero ahora en relación a la distancia. Haremos un despeje. Distancia de entrada es igual a la ventaja mecánica por la distancia de salida. Quedando así, 144 por 1 pulgada. La distancia de entrada será igual a 144 pulgadas. Ya hemos visto los conceptos y ecuaciones para hacer uso del principio de Pascal. Ahora resuelve el siguiente ejercicio en casa. Imagina que las áreas de los émbolos grande y pequeño de una prensa hidráulica son 0.5 y 25 pulgadas cuadradas respectivamente. Pregunta 1. ¿Cuál es la ventaja mecánica ideal de la prensa? 2. ¿Qué fuerza se tendrá que ejercer para levantar la carga de 907 kilogramos? Te dejo aquí el dato de gravedad y una equivalencia que te servirá para responderlo. 3. ¿Qué desplazamiento debe tener el émbolo pequeño para elevar la carga del émbolo grande hasta una distancia de 1 pulgada? Te dejo las respuestas. Muchos éxitos estudiando la prensa hidráulica. En este tiempo de cuarentena, por tu salud y la de los demás, por favor, quédate en casa. Te saluda tu profesora Denia Gómez, de Física Aplicada, del Instituto Técnico Honduras.